Continuamos esta hermosa mañana. Bienvenidos, y después de haber adorado, bendecido, glorificado al Señor con todo nuestro corazón, vamos ahora a decirle al Señor que quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón también. Hoy hay un tema muy hermoso que Dios puso en mi corazón y por el cual al finalizar vamos a hacer la celebración más hermosa. Yo lo sé, nos estamos adelantando, faltan unos días para la Semana Santa, pero es bueno tenerlo en memoria todo el tiempo. Y como hace tiempo que no celebramos la Santa Cena, hoy es un día muy especial. Así es que el tema de hoy es el siguiente: las 4 mesas. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos inviten a comer? Yo creo que a todos nos gusta que nos inviten a comer y vamos con la expectativa de qué nos van a dar de comer, ¿verdad? Y cuando tú eres el anfitrión e invitas a alguien, también te preocupas por qué le vas a dar de comer, qué vas a preparar, porque quieres bendecir a las personas que se acercan a ti con los alimentos. Entonces, el día de hoy, el Señor nos ha preparado 4 mesas. Así es que empezamos a disfrutar las 4 mesas que Dios nos preparó desde tiempos atrás. Y como las mujeres estamos conociendo y escudriñando el libro de Éxodo, todas ellas, claro, también los hombres pueden saberlo, ¿verdad? Pero quienes estamos ahorita inmersas en esta palabra, nos vamos a dar cuenta del propósito de Dios en el libro de Éxodo. Hay un propósito tan grande y poderoso en el libro de Éxodo que nos enseña algo muy importante. Y hoy la primera mesa, la mesa número 1, y ahí tal vez puedan ver un poquito la imagen, está un poco borrosa, pero ven una imagen de una familia judía, de una familia teniendo la celebración de la Pascua. Y existe un trasfondo bíblico. Existe un trasfondo bíblico para la cena del Señor en la Pascua judía, implementada con la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios de Egipto. La Pascua es la sombra o lo que iba a ser para nosotros celebrar la Santa Cena en memoria de nuestro Señor Jesucristo, al tomar el lugar del Cordero Pascual. Lo que ellos hicieron en la celebración judía que Dios les mandó era solamente una sombra de lo que íbamos a hacer nosotros por siempre y para siempre. ¿Sí? ¿Qué es la Pascua? Pues es la celebración judía que recuerda la ocasión que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. El Señor los liberó mostrando su gran poder por medio de 10 plagas. Y todos nos sabemos esta historia hermosa. Desde que estamos pequeños, aprendemos esta historia del pueblo de Israel, cómo llegó el pueblo judío a Egipto, porque ahí estaba un hombre muy importante llamado José. Nos vamos a hacer un poquito de introducción rápidamente. Había un hombre llamado José ahí que llegó porque sus hermanos lo vendieron, el hijo predilecto de Jacob. Llega a ese lugar, se convierte en un gobernante de Egipto, es alguien muy importante de Egipto. Después llegan sus hermanos, todos conocemos la bella historia, y llega su padre a Egipto. Pero dice la palabra de Dios que el tiempo fue transcurriendo. El pueblo de Israel, los hijos de Jacob fueron muy bendecidos, muy bendecidos en Egipto. Pero llegó un momento en que el faraón que estaba en turno ya no sabía tanto de la historia de José. Entonces ahí empieza el problema con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es tomado como esclavo. Todos nos sabemos esta hermosa historia. Todos sabemos cómo el pueblo de Israel llegó a la esclavitud tremenda. Hubo mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha tristeza en todos los israelitas por ser esclavos. De tal manera que Dios se enojó. ¿Sabe por qué Dios se enojó? Porque estaban tratando mal a su hijo. El libro de Éxodo es la primera vez donde Dios le llama a los hijos de Israel mis hijos.
Es la primera vez que los nombra como mis hijos. Siempre anteriormente en el Génesis le llamaba mi pueblo. Van a ser mi pueblo, ustedes van a obedecerme, van a servir y serán mi pueblo. Pero en Éxodo los menciona por primera vez como mis hijos. Y le dice a Faraón, le dice a Moisés que le vaya a decir a Faraón, dile que deje ir a mis hijos. Y qué hermoso saber que Dios desde ahí empieza a llamarnos hijos. ¿Y qué pasa con Faraón? Dice la palabra que se endurece su corazón y no deja salir al pueblo de Israel, no los deja libres. Y Moisés les decía, es que mi pueblo, dice Dios, que quiere que le vayamos a celebrar y adorar al desierto. Y Faraón, no. Y quiso negociar Faraón, váyanse los hombres y aquí que se queden todos los demás. Y Moisés, no, dice Dios que nos tenemos que ir todos. Y empieza el poder de Dios a manifestarse en los hijos de Dios. De tal manera que el Señor los liberó mostrando su gran poder por medio de 10 plagas. Y también, quienes quieren apoyarme en compartir una, bueno, la están leyendo, ¿verdad? Pero empieza con el agua del río Nilo convertido en sangre. Y es tan interesante porque aquí empezamos a ver que la sangre va a jugar un papel muy importante en el plan de Dios, en el plan perfecto de Dios. Y después viene otra plaga, vienen las ranas, vienen los piojos, vienen las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las tinieblas y la última plaga, la muerte de los primogénitos. En todos estos momentos en que las plagas se estaban manifestando en el pueblo, dice la palabra que el corazón de el faraón cada vez se endurecía más. Y por eso José canta, Faraón, 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 deja libre a mi pueblo Israel, porque no quería dejarlos ir. Hasta el final que Dios hace lo posible por decirle, por favor, tienes que dejarlos ir. Tienes que hacerlo. Y en la plaga 10ª, la muerte de los primogénitos, ahí es cuando Faraón dice, está bien, váyanse, ya, pero inmediatamente váyanse. Y cuando vayan en camino, por favor, pídanle a Dios por mí. Eso llega a declarar Faraón. Tanto se le mostró Dios y el poder que él tuvo miedo y dijo, está bien, váyanse, pero pídanle a Dios por mí. Claro que eso le duró poquito, porque después fue tras ellos a cruzar el mar y iba muy enojado. Así es que, bueno, siga leyendo Éxodo porque de verdad aprendemos muchísimo. Pero ahí empezó un mandato que le dio a su pueblo el Señor de guardar un día especial, un día en que iban a conmemorar una fiesta, una celebración muy importante. Y dice Éxodo 12:42, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Siempre se está diciendo el Señor, recuérdalo, esta noche, antes de que te saque de Egipto, antes de que mi poder se manifieste en tu vida, tienes que aprender a guardar este día y a celebrarlo. Y dice Levíticos 23:5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y ese día se le llama Pascua. Y ya les hice la historia, pero ¿por qué se llama Pascua? Bueno, porque la última plaga, de ahí se deriva la palabra Pascua. La Pascua viene de un término hebreo, Pesaj, que significa pasar por alto. Y ustedes saben a qué me refiero. Hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Pesaj es la palabra hebrea y después se va cambiando y termina la nuestra, que es Pascua, es la que utilizan los judíos hoy en día, pero que hablan en español, pero los judíos es Pesaj,
sigue siendo así. Éxodo 12, 26 al 27 dice de la siguiente manera. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Moisés les estaba dando instrucciones específicas de lo que Dios le había dicho que iba a ser la Pascua, esa celebración, y es la primera mesa que tenemos en este lugar. La mesa número 1 que estamos analizando y estudiando. Las instrucciones, ahí me le pusieron instituciones, perdón. Las instrucciones de Dios para la Pascua es, antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, le dijo a los israelitas que degollaran una oveja o una cabra y que salpicaran la sangre sobre los marcos de las puertas de las casas. ¿Recuerdan? Lo hemos hecho como un acto profético para bendecir nuestras vidas. Lo creemos y la Reina Valera me encanta porque fue la manera en que yo me aprendí esto desde niña, que decía, es que tienes que marcar los dinteles de tu puerta con la sangre del cordero sacrificado. Y nunca se me olvidó esa palabra, dinteles, porque era muy rara para mí. Yo decía, ¿qué son dinteles? Bueno, pues son el techo y los marcos de las puertas de la casa. Tenían que ser marcadas con la sangre del cordero sacrificado. Déjeme leerlo más cercano, porque sí no lo veo. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero y un cabrito por cada una de las familias. Dice, y maten el animal para la Pascua. Recuérdelo, selecciónenlo antes. Seleccionen con tiempo, días antes se seleccionaba el cordero. Dice, dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre, con el hisopo unten la sangre en la puerta superior de ambos lados del marco de la puerta de sus casas y que nadie salga de la casa hasta la mañana. Y ya estaba instituido el quédate en casa. Ahí está. Pero para muchos no lo entienden, ¿verdad? O no lo disciernen. Pero esto es muy importante. Cuando Dios sabe que tu vida está en peligro, te da instrucciones. Pero pensamos a veces que son necedades del gobierno o de los médicos y no creemos. Por eso México ha sido uno de los países más golpeados con la pandemia. Pero ¿saben? El pueblo judío no fue tan negligente como nosotros. Ellos sí obedecieron y tomaron en serio este mandato que Dios les dio. Éxodo 12 del 21 al 22 es lo que leí. Cuando Dios viera esta señal, pasaría por alto de las casas y protegería a todos los primogénitos. Y así sucedió. Dice que el ángel de la muerte pasó por Egipto y todos los primogénitos del pueblo de Israel fueron guardados y fueron protegidos de la misma muerte, porque la sangre estaba cubriendo sus vidas, era la señal. Éxodo 12 del 7 al 13 dice, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados de la parte superior del marco de la puerta. Esta es otra versión de la casa, donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Y yo aquí les traje un pedacito de lo que podría ser un trozo del cordero asado. No podría estar ni hervido ni podía estar crudo. No lo podían comer más que asado. Quiere decir que tenía que pasar por el fuego. ¿Sí? También tenían que comer hojas verdes y amargas. Ustedes saben que algunos vegetales son ricos, pero algunos amargan un poquito. Yo siento que esto es uno de los que amarga un poquito. Y ellos tenían que comer esto. Pan sin levadura. El pan sin levadura tenía un propósito.
Sí, Dios les estaba enseñando que ellos tenían que estar listos y preparados. No importaba lo que dejaran atrás. Dice la historia que las mujeres no alcanzaron a hornear el pan, a prepararlo bien, a ponerle la levadura para que se inflara y tomara un aspecto como otro pan, gordito, así infladito. Y se llevaron pan sin levadura. ¿Sí? Esto comían. Y me gusta tanto la primera mesa porque tiene un significado muy importante para nosotros. El pan sin levadura también nos habla de dejar lo que te infla. ¿Qué hace al hombre que se crea demasiado? ¿Qué hace al hombre que se crea suficiente, autosuficiente y que diga, yo no necesito a Dios, yo hago las cosas por mí mismo porque yo puedo hacerlo? ¿Sí? Esa es la levadura del orgullo que nos infla y nos hace creer que no necesitamos a Dios. Por eso más adelante Dios dice, el pan sin levadura, cómanse el pan sin pecado, humilditos, tranquilitos, porque yo voy a hacer cosas grandes como ustedes. Éxodo 12 del 7 al 13 dice, no comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua, asarán al fuego el animal entero, con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Eran instrucciones precisas. No podían dejar nada absolutamente para el día siguiente. Éxodo 12 del 7 al 13 dice, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Y hay un propósito muy importante que Jesús después nos recuerda en el Nuevo Testamento. Dice, tómenla completamente vestidos. ¿Cuántos en casa se nos hace fácil comer, cenar, desayunar? Pues en pijama, pues nadie nos ve, andamos como quiera. Y aquí Dios les dice, no, deben de estar listos, vestidos, totalmente vestidos, con las sandalias puestas, con su bastón. Quiere decir, en cualquier momento yo les digo, vámonos, el faraón ya les va a decir que se vayan y tenían que salir inmediatamente. Había una necesidad de estar apercibidos y listos para las instrucciones siguientes de Dios. Así es que ellos tenían que comerse todo y lo que les quedaba del cordero, quemarlo. ¿Sí? Aquí inicia nuestra hermosa celebración. Éxodo 12 del 7 al 13 dice, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Y ya lo estaba haciendo con las plagas. Cada una de las plagas tenía un significado de un dios que adoraban los egipcios. Dice, porque yo soy el Señor, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Dice, prepárense, estén listos, sigan mis instrucciones y verán que los libraré de la muerte. Son promesas de Dios, recuérdelo, tómelas para usted como yo las tomo para mí. Ahora vamos a ver cómo se celebraba la Pascua en tiempos bíblicos. Dios le dio a los israelitas instrucciones sobre cómo celebrar la primera Pascua. Mesa número 1. Algunos de los aspectos que mencionó la Biblia relacionados con la celebración de la Pascua son los siguientes. Vamos a ver qué aprendemos. ¿Qué aprendemos de lo que Dios le estaba enseñando al pueblo? El sacrificio. El día 10 del mes de Abib o Nisán, las familias escogían una oveja o una cabra o un cordero de 1 año de edad. Y el día 14 lo sacrificaban en la primera celebración de la Pascua. Los israelitas salpicaron sangre del animal sobre la parte superior de la entrada. Perdón que lo repita, pero la sangre es muy importante. Y sobre los postes de la puerta lo asaron y se lo comieron. El sacrificio. Recuerde, estamos aprendiendo la sombra de lo que iba a venir a ser el sacrificio del Señor para nuestras vidas. La comida.
Además de la oveja o de la cabra, los israelitas comían pan sin levadura y verduras amargas sobre la Pascua. Y me encanta a mí analizar todos estos detalles del pueblo judío, porque nos enseñan muchísimo nos enseñan. Y cuando ellos preparan hasta hoy en día su mesa para celebrar la Pascua, la hacen de una manera muy bonita. Y cada ingrediente, cada cosa que comen tiene un significado muy importante. La carne significa sacrificio, ¿verdad? Sacrificio. Y luego ponen un huevo cocido, que significa la dureza del corazón de Faraón. En la mesita tienen un plato que no lo pude conseguir, pero búsquenlo y verán el significado de cada cosa. Las hierbas amargas significaban sufrimiento, trabajo, dolor, todo lo que vivió el pueblo, las hierbas amargas. Y también comen algo mezclado con nuez, manzana, un poquito de miel, y forman algo así como un lodito, como una mermelada, no lodo, una mermelada que es símbolo del lodo que ellos hacían precisamente para fabricar los ladrillos y las construcciones de Egipto. Tiene un significado hermoso, que eso sería como para un tema solamente, porque es mucho, pero recuérdelo, la comida es sacrificio, duelo, sufrimiento, lágrimas, trabajo y amargura, que vivió por 400 años el pueblo de Israel. Mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los significados. La fiesta. Después de las Pascuas, los israelitas celebraban la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Durante esos días no comían pan con levadura. Y Éxodo 12:17 dice: celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto. Formando escuadrones, por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Así es que siempre tiene que estar presente la fiesta. ¿Qué significaba también para el pueblo? Era algo muy importante para las familias, porque uno de sus propósitos era la educación de sus hijos. Los padres aprovechaban la celebración de la Pascua para hablarles a sus hijos acerca de Jehová. Y dice Éxodo 12:25 al 27 así: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Y al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Desde chiquitos les enseñaban todo lo que el pueblo había vivido. Y esto es muy importante para nosotros los padres. Les enseñamos nuestra fe a nuestros hijos, le transmitimos no solamente la palabra, porque esa es una ley, que tenemos que transmitirle a nuestros hijos toda la palabra de Dios, sino lo que Dios ha hecho con nosotros como familias. ¿Quién tiene testimonios fuertes como familias en sus casas? Por las que han vivido, de las cuales Dios lo ha sacado. Eso también es educación importante, educación espiritual importante que les tenemos que dar a nuestros hijos. A los niñitos judíos hasta les hacen libros como caricaturas y se llaman Haggadah de Pesach. Me gusta el hebreo, no sé si lo pronuncie bien, pero me gusta el hebreo. Pero es como la educación a la instrucción que se le tiene que dar a los niños. Otro, el viaje. Fíjese lo que se estaba estableciendo bíblicamente y usted se va a dar cuenta más adelante que Jesús viene y lo cumple. El viaje. Con el tiempo los israelitas comenzaron a viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua. No ofrecerás, dice, no tiene la cita, pero es en Éxodo. No ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades
que te dé el Señor tu Dios, lo ofrecerás solamente en el lugar donde el Señor decida habitar. Ahí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Cocerás y comerás el sacrificio de la Pascua en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. A la mañana siguiente regresarás a tu casa. Y creo que aquí se termina la mesa número 1. ¿A cuántos les bendice el inicio de la Pascua? Que Dios mismo, Yahweh, nuestro Jehová, nuestro Dios poderoso, instituyó desde que liberó al pueblo de la esclavitud. Mesa número 2. Cada una tiene su significado tan hermoso, y si puede ver ahí un poquito, la mesa número 2, Jesús no pasó por alto todas las indicaciones y las instrucciones y la educación que tenía como un judío. Él vino y cumplió absolutamente todas las cosas. Y esta es la representación probable de la mesa número 2. Jesús celebra la Pascua, dice Lucas 2:41. Jesús de niño celebró la Pascua con sus padres. Y en Lucas 2:41 y 42 nos dice así: iban sus padres todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén. Ya vimos que ahí estaba establecido que se celebrara la Pascua. Dice, en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Yo creo que Lucas registra cuando tenía 12 años, pero yo creo que sus padres lo hacían año tras año, porque tenía que hacerse la celebración así. Pero ahí está la muestra de que el Señor obedecía el mandato del Señor de celebrar la fiesta. Jesús celebra la Pascua, Juan 2:23. Ya nos dice esto, ya Jesús estando en el ministerio, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Jesús ya estaba ministrando, Jesús ya estaba sirviendo, ya estaba cumpliendo su propósito en la tierra, pero seguía obedeciendo las instrucciones de su Padre. Su Padre había dado estas instrucciones de celebrar las Pascuas y él lo hacía al pie de la letra. Recuerde, nuestro Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Jesús vino y la cumplió al pie de la letra. Y también se menciona en Juan 6:4. Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y ese es el pasaje de la alimentación de los 5,000. Jesús estaba sirviendo al Señor, pero estaba preparándose para la Pascua. Esto lo hacen los judíos, la gente católica, la gente cristiana, y es algo muy hermoso. Tal vez doctrinalmente no coincidimos en muchos detalles, pero si nos ponemos de acuerdo en esto, y dice, y al rato vamos a ver por qué, yo creo que es hermoso que todos quienes declaramos y confesamos a Jesús como nuestro Salvador, celebremos este día especial. Jesús celebra su última Pascua con sus discípulos y dice, esta es mi sangre, esta es mi sangre. Y dice que toma la copa. Al rato vamos a ver cómo se oficia la Santa Cena. Muchos ya lo hemos hecho y lo vamos a hacer hoy. Y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Es la última celebración de la Pascua que Jesús tiene. Dice Mateo 28 del 17 al 28. El primer día del festival de los panes sin levadura, es el inicio de la Pascua, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua. Ahí al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de ese plato, conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir
tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, ¿sí? Ya el sacrificio estaba establecido, ya estaba proféticamente hablado lo que iba a suceder con Jesús. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos la copa de vino y dio gracias a Dios por ella, y se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y esta fue la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Tal vez hubo muchísimas, fueron 3 años y medio de servicio con ellos. Diariamente tenía cenas. Creo que celebró la Pascua varias veces con ellos, pero esta fue la última. La simbología de este evento se cumple en Cristo Jesús, pues Él es nuestra Pascua. Dice 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y dice Pablo, aquí habla Pablo, y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: límpiate de la levadura, límpiate del pecado, para que seas nueva masa. Dice, porque yo creo que los veía como una masa muy levantada, y les decía: límpiense, límpiense, porque Cristo es nuestra Pascua. Sigan celebrando la ceremonia de la Pascua, pero límpiense, que no solo sus panes estén sin levadura, sino ustedes mismos, porque Cristo ya es su Cordero de Pascua. Y nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo, derramó su sangre como sacrificio para librarnos de la esclavitud del pecado. Ya no sería necesario sacrificar ningún cordero. Jesucristo, el Cordero inmolado. Y sabe, yo no encuentro en la última cena de Jesús con sus discípulos que se mencione que había cordero. No había, porque Él era el Cordero. Él era la representación mismo del sacrificio que estaba a punto de suceder. Solo estaba el pan, sí, las hierbas amargas y el vino. Se fija qué hermoso es ir aprendiendo de la palabra. Y nos vamos a la tercera mesa. Déjeme ver la hora. Vamos bien. Vamos a la tercera mesa. Y esta mesa me gusta porque es nuestra mesa, donde tomamos la Santa Cena, la que nos recuerda el sacrificio de Jesús. Esta es la mesa que hoy vamos a compartir los más de 10 que estamos aquí, y todos los que en casa ya estén preparados. Yo sé que los que están con su corazón ahí listos ya están expectantes para terminar y tomar la Santa Cena, porque verá que esto es una real bendición. Esta es nuestra tercera mesa. Y 1 Corintios 11 del 23 al 25 dice así: pues yo les transmito, dice Pablo, lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino, y después de la cena, y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esta es una parte hermosa de la Santa Cena para nosotros. Las instrucciones, aquello era una sombra de lo que iba a ser para nosotros hoy la revelación del sacrificio de Jesús.
Ahora, ¿por qué debemos participar los creyentes en la cena del Señor? Si tú que estás en casa escuchando y pasas por esta transmisión y dices, a ver, esta es una de tantas iglesias que hacen transmisiones. A ver, vamos a ver, ¿de qué están hablando? La Santa Cena. A ver, bueno, sí, yo lo conozco en la Iglesia Católica, o la he visto en los cristianos, o la conozco con los judíos, pero ¿por qué como creyentes tenemos que participar de la cena del Señor? Primero, porque mostramos obediencia al mandato divino del Señor. Lo acabamos de leer. Alesa se fue. Ahorita. Me voy a ir para acá. Un momentito. Perdón, déjenme, la encuentro aquí en mis notas. Mostramos obediencia al mandato divino del Señor, porque acabamos de leer, tomad y comed, haced esto, coman así del pan y beban la copa. El Señor dio instrucciones, el Señor con sus discípulos ahí les dejó unas instrucciones. Tomen el pan y cómanlo, tomen la copa y bébanla, ¿sí? Son instrucciones, mostramos obediencia a los cristianos que participamos en la cena del Señor. Otro punto, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo. El mismo Señor dijo, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Recordamos el sacrificio del Señor para nuestras vidas. Dice, y la muerte del Señor anunciáis, ¿sí? Hasta que Él venga. Recordamos y anunciamos. Otro, anunciamos la segunda venida de Cristo hasta que Él viene, y finalmente participamos en un acto de comunión, la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo. Y yo decía, explícame más de la comunión. Y Dios me dice, es esa intimidad con Dios. Es un decirle, sí, Señor, creo en tu sacrificio, creo que moriste en la cruz para perdonarme, que tu cuerpo fue partido para bendecir mi vida, que tu sangre fue derramada para perdonar y limpiar mis pecados. Y yo sé que pronto vendrás. Así es que como cristianos, gócese, porque celebrar la cena del Señor es un hermoso mandato que tenemos que hacer. La copa de bendición, dice 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, decía Pablo, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces se hace una comunión, se hace una unidad, yo pienso que es una fusión entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros, decirle, valoro mucho lo que hiciste en la cruz por mí. Y nos vamos a la última mesa. Antes de esto, recuerde, el pueblo preparaba su cordero antes, días antes, 4 días antes. Dios les dijo, en el día 10 y en el día 14 hacían la Pascua. Entonces, en el día 10 era su ir a escoger y a elegir su cordero que iban a sacrificar en la Pascua. Y usted recuerda que cuando Jesús entra a Jerusalén y hace su entrada triunfal en un pollino, Él entra y todos los que estaban ahí en Jerusalén, dice la palabra de Dios, que empiezan a gritarle y a levantar sus ramas, sus hojas, sus vegetación, no sé cómo le quiera llamar, sus ramas, y le empiezan a vitorear al Señor y le empiezan a gritar, Hosana al Hijo de David, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos estaban gritando eufóricos, y el Señor en un pollino, ¿verdad? En un pollino entra a la ciudad y todos los discípulos se sorprenden porque toda la gente lo está aceptando. Cuando sabían que muchos, los fariseos y los saduceos y los sacerdotes, todos estaban en contra de él, porque él estaba haciendo una revolución realmente. Había venido de verdad para hacer una revolución en todo Israel. Entonces, y en el mundo después. Entonces, ese acto que estaban haciendo todo el pueblo de Jerusalén era únicamente decir, te aceptamos como el Cordero.
no se estaban dando cuenta, pero estaban haciendo un acto profético y estaban diciendo: sí, Jesús, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo estaban alabando, le estaban diciendo, indirectamente le estaban diciendo: eres perfecto, eres el cordero que necesitamos para el sacrificio, eres el Mesías esperado, eres el ungido, eres Jesús. Entonces, ese acto hoy toma más sentido para mí. Para mí solo era estarlo recibiendo con emoción o con alegría, pero ahorita ese pequeño acto toma para mí un sentido muy fuerte: aceptarlo. ¿Has aceptado tú en tu corazón el sacrificio de Jesús? Directa o indirectamente, ¿has declarado que Él es el Salvador que entregó su vida en rescate por ti y por mí? Porque si no lo has hecho, hoy es tiempo de que lo hagas, porque hemos aprendido de la primera mesa, la celebración de la Pascua. La segunda mesa, el último día que Jesús vino y celebró con sus discípulos la Pascua. Estamos aprendiendo y estamos viendo y vamos a disfrutar y a conmemorar hoy la Santa Cena. Estamos en la tercera mesa, pero para esta mesa, para esta última mesa, tienes que estar más que preparado. Si tú no has entregado a Jesús tu vida, y si estás escuchando estas palabras, y si entiendes aunque sea un poco del sacrificio del Señor, y dices: no hay para mí rescate, ¿qué hago? ¿Qué más hay en esta vida? Tengo muchos trabajos, tengo mucho sufrimiento, tengo mucha agonía, amargura, esclavitud. Todo lo que el pueblo de Israel sufrió. Si tú crees que hoy estás viviendo esto, dile a Jesús: Jesús, quiero que seas, te acepto como mi cordero, como el que tomó mi lugar para ser sacrificado. Entrego a ti mi vida y mi corazón. Límpiame. Te abro la puerta de mi vida y te hago Señor de ella. Díselo, porque para esta mesa necesitas hacer eso. La cuarta mesa, dice: Jesús promete celebrar de nuevo con nosotros. La tercera fue la última en la tierra con sus discípulos. Pero Mateo 26:29 dice así: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nos falta una mesa. Lucas 22:15-16 dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Eso les decía Jesús a sus discípulos. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El anhelo de Jesús es su deseo. Dice, son palabras de Él ahí, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. El Señor ya sabía lo que venía para su vida. Él ya sabía que era la última vez que en la tierra celebraba la Pascua. Esa hermosa ceremonia que desde niño Él había disfrutado con sus padres. Era la última. Y les dice a sus discípulos: lo he deseado. Lo he deseado. Así es que si tú hoy vas a celebrar la Santa Cena con nosotros, si vas a celebrar el sacrificio de Jesús, haciendo memoria como Él nos dijo de Él, deséalo con todo tu corazón. Deséalo, porque tal vez puede ser la última aquí en la tierra. Jesús tuvo una última en la tierra. ¿Sí? Y dice Lucas 22 del 15 al 16. Esta es otra versión que me gusta. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Le dice a los discípulos lo mismo. ¿Qué deseas en la vida en este tiempo? ¿Hay algo que tu alma desee tanto? Yo creo que esto es algo muy importante. Como hijos de Dios tenemos que desear. Recordar el sacrificio del Señor. Hacerlo en su memoria. Decir: sí, Señor, sé que sufriste, pero fue por mí. Sé que tu cuerpo fue partido, pero fue por mí. Sé que tu sangre fue derramada y fue por mí. Y dice Jesús: pues ahora les digo que no volveré a comer hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios.
Y hay una parábola que el Señor mismo les dejó en Lucas precisamente. Lucas 12:37 al 38. Y esto nos recuerda a lo que Dios les dijo al pueblo de Israel, que estuvieran listos, que estuvieran vestidos, que tuvieran sus sandalias puestas y su bastón, y que estuvieran listos porque Él les iba a dar instrucciones rápido de salir. Y dice Lucas sobre la parábola del siervo vigilante: los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? No, hoy ya estamos. Aquí ya estamos preparados para celebrar la Santa Cena. Ya estamos listos para hacer memoria del sacrificio del Señor. Sí, pero ¿estás preparado para esta cena? Esta va a ser en el reino de Dios. Dice, la promesa escrita está. Ya está escrita, no hay novedades, Miriam. Ya Dios nos lo había dicho, Apocalipsis 19 del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Este es Juan, este es el apóstol Juan, este es el hombre que celebró con el Señor la última. Y él estaba viendo, él mismo estaba viendo con sus ojos que va a haber que no van a celebrar 12 y 13 con Jesús. Vamos a celebrar millones de millones de millones de millones, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo para que la mesa te sea servida? Él mismo, decía la parábola, Él mismo nos va a servir. Imagínate que Él mismo pase junto a ti donde estás sentado y diga, lo lograste, Alejandra. Estás en la cena de las bodas del Cordero. Lo lograste, José. No solo fue esta la que celebraste, esta también la celebras. Y así todos y cada uno de nosotros celebrando en las bodas del Cordero. Cristo viene. Cristo viene. Y esta es una de las cosas por las cuales celebramos la Santa Cena. Anunciamos su muerte, proclamamos que Él reina y que Él viene pronto por nosotros, y creemos que sus sacrificios, tal vez no estuvimos presentes ni en la Pascua, ni celebramos la boda en Jerusalén con el Señor. Hoy disfrutamos esta sencilla mesa, pero esta no va a ser tan sencilla. Esta va a ser la mayor bendición de tu vida. ¿Estás listo para celebrar la cena? Dejo el lugar a mi esposo. Vamos a escuchar esta canción. Entonces, primero, preparen su casa todo. Aquí va a ver que empiezan a entrar los muchachos, pero escuche esta hermosa canción que es de bendición y nos recuerda el sacrificio del Señor en nuestra vida. Alabaré al Señor. Y ahorita al final la administración decía, estén siempre gozosos. Mis lágrimas son de alegría y gozo, porque un día vamos a ver hecho realidad lo que el Señor estableció en su palabra. Todas las indicaciones que Él hizo y todas las promesas que Él dio, las veremos cumplidas a lo grande. Si ahorita las vemos,
las vamos a ver mucho mayor en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos y te alabaremos para siempre, Señor. Prepara nuestra vida, Padre, para este momento tan especial. Prepara nuestro corazón, Señor. La mesa está servida, Señor, en tu casa y en tu casa. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alaba en tu casa el nombre de Jesús y declara que un día estaremos en gloria en esa mesa en el cielo por la eternidad. La sangre del Cordero tiene vida eterna. La sangre de Jesús te libra de todo pecado y te sana. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por esa Pascua anunciada. Y gracias por la sangre derramada en esa cruz hermosa, el cual el Salvador llevó. Gracias, Jesús, en esta mañana por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque cada mesa nos bendice. Gracias, Padre. Que esta alabanza y que esta palabra esté bendiciendo tu vida y que nos esté llenando de su presencia y que nos esté llevando a esa comunión con esa intimidad que Jesús tenía con sus discípulos, con esa intimidad que Jesús tenía con su pueblo, con esa intimidad que Dios tenía con su casa Israel. Ahora, mi Dios, después de haber conocido esta hermosa, Señor, enseñanza, estas hermosas mesas, Padre, bajamos esa música, bajamos la música. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Cómo nos hubiera gustado participar de estas dos mesas. Nos hubiera gustado haber estado físicamente con Jesús, viendo cómo cumplía la Pascua y cómo instituía la cena del Señor.
Hoy, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, podemos disfrutar de esta mesa que Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Cada vez que celebramos la Santa Cena, una de las más hermosas ordenanzas de la Iglesia de Jesucristo, estamos recordando a Jesús de Nazaret. Pero hay una hermosa mesa que nos espera. ¿Y cuántos estamos trabajando por esperar esa mesa en gloria? ¿Cuántos en casa y aquí estamos esperando que un día estemos celebrando en el cielo las bodas del Cordero? Estemos participando de la mesa celestial que Dios se encargó en el Antiguo Testamento de anunciar con la Pascua. Siempre que la Pascua se celebraba, era anunciar al Cordero de Dios. Qué hermosa representación de las 4 mesas. Y yo sentía en mi espíritu, me hubiera gustado mucho estar a la mesa con Jesús, pero gracias al Padre que hoy puedo estar también a la mesa con Jesús, celebrando su muerte y resurrección y esperando su venida. Por eso la Santa Cena es tan sacra, tan especial, tan solemne, tan santa, porque sin santidad nadie veremos al Señor. Hoy, en este día, último día de febrero, primer cena del año 2021 que celebra esta casa GDA, Generación de Adoradores. Y como mi esposa invitaba, si hay alguien que aún no sabe si estará en la 4ª mesa, hoy Jesús está disponible para que le aceptes y para que entres a la salvación de Dios y asegures tu vida en la eternidad. Cuando Dios estableció la Pascua, lo hizo con un propósito muy particular. Después de que mi esposa ha explicado de manera muy hermosa y muy especial cada mesa, siempre que se come, se espera una consecuencia, ¿verdad? Siempre que se come, se espera algo que suceda. Porque si comemos, es que habrá un efecto después de la comida. Y Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 55. Y Él habló de la verdadera comida. Porque en este mundo hay comida, mas Dios espera que estemos disfrutando de la verdadera comida que aquí se ha explicado en las 4 mesas. Voy a leer el pasaje de Juan capítulo 6, 53 al 55, y después estaremos entrando en la celebración de la Santa Cena. Aquí en casa está todo preparado, como puedes ver, la mesa está lista. Pero estemos reflexionando que en la eternidad hay una mesa que nos espera. Y como decía mi esposa bien, puede ser para muchos su última cena en esta tierra. Pero qué glorioso es que un día nos encontraremos cara a cara en la eternidad en la mesa número 4. Y Jesús sirviéndonos. Juan capítulo 6, Jesús dijo algo muy importante. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Y dice el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Di conmigo el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Antes de ir a la Santa Cena, espero que en casa estés listo con una galletita salada y un vasito de jugo de uva, que hoy en día representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Jesús de Nazaret. Siempre que recordamos esto, estamos llevando nuestra vida a la verdadera comida. ¿Cuántos se gozan porque tienes en tu vida la verdadera comida? ¿Cuántos hoy celebramos que la verdadera comida está en nuestra casa? ¿Cuántos hoy agradecemos que la verdadera comida un día llegó a nuestro hogar? Posiblemente en tu vida has padecido por comida física. Déjame decirte que eso es temporal, pero déjame decirte que la verdadera comida Jesús la expresa en su cuerpo y en su sangre. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, reafirmamos que Jesucristo murió por nosotros y reafirmamos que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Solo como un pasaje después de lo que se ha explicado, quiero decirte que después de que se toma la Santa Cena, hay 7 cosas que se producen. Promesas cumplidas de Dios están por pasar en tu vida cuando celebramos la Santa Cena. Libertad espiritual están por pasar en tu vida después de que estamos en esta preciosa mesa. Consagración a Dios después de celebrar su precioso sacrificio. Libertad financiera en tiempo de crisis después de estar en la verdadera comida. Cobertura espiritual de Dios, transformación interior y discernimiento espiritual es lo que produce la verdadera comida. ¿Cuántos se gozan? Porque entonces la mesa número 3 produce algo muy poderoso en nuestra vida. Y hoy, al comer el pan y beber el vino, estamos celebrando que nuestra vida ha transitado de la mesa número 1 y hoy estamos en la número 3, pero un día estaremos en la número 4, en la gloria y honra de nuestro Dios, celebrando las bodas del Cordero. Jesús concretó la Pascua e instituyó la cena del Señor. El Cordero en la mesa del Cordero. Había que venir a cumplir lo que el Padre había prometido desde el principio de los tiempos. Todo el Antiguo Testamento hermosamente revelado con la simbología de la Pascua. Y ahora la mesa de la Santa Cena, hermosamente suministrada en 2 componentes muy importantes: el cuerpo y la sangre, para que tú seas libre y yo sea libre, para que tú seas bendecido y yo sea bendecido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, daré lectura al versículo 17 y al 24 y 25. Dice el versículo 17: el primer día de la Pascua de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Jesús estaba concluyendo la Pascua y ahora va a iniciar la Santa Cena del Señor. Y dice el versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro?
y le dijo: tú lo has dicho. Y entonces el 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan. Toma en tus manos el pan. Yo quisiera que Odín ya pasara a repartir, por favor, el pan y el vino. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Que en casa haya pan no solamente físico, sino espiritual. Y que al momento de tener el pan en tu mano, estemos recordando el cuerpo de Cristo que sería entregado en la Pascua para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Para que este tiempo de celebración, este tiempo de júbilo, este tiempo de regocijo, este tiempo de entrega, aquí y en tu casa, al momento que tengas en tu mano esa porción que representa, hoy aquí está hermosamente reflejado el pan. Pero al momento que Jesús toma el pan, Él está diciéndole al mundo: este cuerpo será quebrado, este cuerpo será entregado, este cuerpo será desgarrado, este cuerpo será llevado a la cruz. Y ahora todo aquel que coma de él, todo aquel que tenga en su mano, gracias, todo aquel que tenga en su mano el trozo de pan, hoy lo bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos el pan de tu casa físico, pero ahora estamos entregando para ser partícipes de este pan espiritual. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, toma tu pan, y bendijo, y lo partió, ponlo en tu boca y cómelo. Y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo que estamos haciendo en este momento produce bendición. Estamos comiendo en representación bíblica del cuerpo de Jesús de Nazaret. Que ese manjar que está en tus labios y que ahora entra a tu cuerpo, representa que tu cuerpo es sanado, es bendecido, es prosperado, es alimentado y es restaurado y es preparado para la mesa número 4 que un día tú y yo seremos partícipes. Celebramos tu cuerpo, Señor. Celebramos, Señor, que ese cuerpo en lugar del mío fue llevado a sufrir, a padecer, para que hoy yo tenga vida y vida en abundancia. Celebramos al comer este trozo de pan, mi Dios, que por tus llagas somos sanados. Celebramos, mi Dios, que tú diste tu vida en sacrificio para que al morir en la cruz y al aceptarte como Salvador haya una mesa número 4 esperándonos. Después de haber comido el pan que representa el cuerpo de Cristo, tomando la copa, toma tu copa en tu mano, y tomando la copa y habiendo dado gracias, dale gracias al Padre por la vida, dale gracias al Padre por la salud, dale gracias al Padre por cada mesa que Él ha preparado y la que aún sigue preparada para que todo aquel vaya a casa a morar por la eternidad. Démosle a Dios gracias por la vida. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por el sacrificio, por esta casa, por tu familia, por mi familia, por la bendición económica que derramas día a día en nuestra vida, Padre, por el trabajo, por la salud y por el aire que respiramos, Padre. Y aún te damos gracias por esta crisis, mi Dios, porque lo que alimenta nuestro cuerpo no es una pandemia. Lo que alimenta nuestro cuerpo es la sangre y el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y después de dar gracias, les dio a sus discípulos diciendo:
bebed de ella todos. Bebamos celebrando que la sangre de Jesús derramada en el Calvario nos sana y nos libera para la eternidad en Dios. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús, como dijo mi esposa, en el dintel de la puerta, cubre tu casa y la seguirá cubriendo del ángel de la muerte. Después de esto, Él dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuántos celebran que un día estaremos en casa eterna, celebrando por la eternidad la vida de Jesús de Nazaret? Di conmigo, en el nombre de Jesús hemos comido la verdadera comida. Te doy gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás. Dilo conmigo en las 4 mesas. Dilo conmigo. Te doy gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Los efectos de la verdadera comida son los que anhelo. Bendice, Padre, al pueblo con unción de lo alto, con la verdadera comida. Carne y sangre del Cordero produce cielos abiertos sobre cada hogar en sanidad física y espiritual. Démosle gracias a Dios, porque gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hoy hemos celebrado una cena del Señor más en nuestra vida, esperando que la cena eterna un día estemos cara a cara con Jesús y celebremos la cena del Cordero en el cielo, tú y yo. Y si alguien no se siente seguro, si alguien no se siente en condición, hoy es el día para que juntos recordemos esa cruz. Dale conmigo a Dios gracias por este día y dile: Señor, gracias por esta mesa. Gracias porque hoy tuve la vida y el discernimiento para celebrar la cena del Señor. Gracias porque sé que después de esta verdadera comida habrá milagros sucediendo en mi vida. Habrá promesas cumplidas de Dios en mi vida. Habrá libertad espiritual en mi vida. Habrá consagración para Dios. Habrá libertad financiera en tiempo de crisis. Habrá cobertura espiritual de Dios. Habrá transformación de corazones y habrá discernimiento en cada persona que ha celebrado la Santa Cena del Señor. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cada mesa, Padre, que has tú estado preparando para que tú y yo, Señor, celebremos un día la mesa eterna, Padre. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Ahora dile conmigo: gracias por el cuerpo y la sangre de Jesús, que producen libertad para aquel que lo toma, lo come y lo bebe, porque esa es su ordenanza. Haced esto en memoria de mí. Dios te bendice, Casa Gedea. Dios te guarde. Que los cielos abiertos de su gloria estén cayendo sobre tu casa. Y que cada vez que recordamos esta hermosa mesa, estemos celebrando que Cristo viene pronto. Amén. Que Cristo viene por su iglesia. No hay que decirte un estudio bíblico para que nos demos cuenta que lo que estamos viviendo son los últimos tiempos. Hoy nos preparamos en esta mesa, pero esperamos con el corazón estar un día a la mesa del Señor en el cielo. Dios te bendice, iglesia. Dios te bendice, amigo, amiga que nos ves.
y que has estado con nosotros. Dios te bendice al que pudo celebrar con nosotros la Santa Cena del Señor, y si no, cuando veas en la transmisión lo puedes hacer y la puedes celebrar, y vas a ver que lo que produce cada mes en tu vida es bendición que sobreabunda en tu casa y en tu familia. Dios te bendice, iglesia, y nos despedimos con esta alabanza que nos invita a recordar esa hermosa cruz, esa eterna bendición que hoy nos dice: haced esto en memoria de mí. Dios te bendice y hasta la próxima. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. And I